el último panelista trata un tema fundamental para la lucha por la democracia. Y precisamente ese tema es la sociedad civil, en la cual ella lleva mucho tiempo trabajando. Me estoy refiriendo a la licenciada Olga Chao. Olga Chao estudió Historia y Filosofía en el, aquí vienen las cositas, en el Trinity College, y además estudios internacionales de política, estrategia latinoamericana en la Escuela John Hopkins de Estudios Internacionales Avanzados. Olga Chao también fue observador suplente del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, representando a la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, Nueva York. También trabajó como reportera, es decir, con Reporteros Sin Fronteras. Y actualmente Olga Chao se encuentra dentro de una corporación que ella organizó, una ONG sin fines de lucro, destinada a ayudar a la sociedad civil cubana, promoviendo liderazgo y otros incentivos para la sociedad civil cubana, particularmente los jóvenes y los niños y adolescentes. Según se estima, existen más de 400 niños incorporados a estos programas. Por favor. Gracias. Me da mucho gusto estar aquí. Le doy las gracias a Marta Menor por su invitación, que mucho aprecio. Voy a empezar con un pequeño dato biográfico. En octubre de 1959 yo representaba a la Juventud Estudiantil. Soy vieja, yo sé que se ve de lejos, así que yo representaba a la Juventud Estudiantil cubana en un foro en Ceiba del Agua para líderes juveniles latinoamericanos. En medio de aquel foro se puso por televisión el juicio de Huber Matos. Yo tenía 15 años y ese fue el momento definitivo por la confusión previa. Todos queríamos una patria libre, democrática, en contra de la dictadura. Eso quiere decir que mi padre fue responsable del 26 de julio en la provincia de Matanzas, etc. Y el cambio, la transformación, la definición de lo que pensábamos, de que realmente estábamos metidos en un rollo gigantesco dictatorial, fue el juicio de Huber Matos. En octubre de 1959, que me da mucho gusto ver a muchos de ustedes que no habían nacido en ese momento. Luego, en el año 60, antes de ser quemada en efigie en el Parque de la Libertad en Matanzas, tuve el gusto de pasar propaganda subversiva con un gran luchador sindical, aquí presente hoy, Eduardo García Moure, que realmente es cubano-venezolano y no ha cesado de trabajar por la libertad del hemisferio. A la izquierda tengo a la gente que más admiro, que son los expresos políticos y sobre todo Ángel de Fana, que desde que fundamos The Cuba Corps, su hijo más joven me ha ayudado cada vez que me trago con un Apple product, y él desde el primer momento, cuando teníamos, yo creo, gran inteligencia, mucha pasión de trabajar por la libertad de Cuba, y no teníamos ni 100 pesos en la cuenta del banco del Cuba Corps, Ángel nos ayudaba enviando materiales, juegos, libros a los disidentes cubanos. Es una lección muy triste para los venezolanos, los bolivianos y otros conciudadanos de las Américas ver que yo estoy parada aquí 55 años después de haber visto el juicio de Huber Matos. Y parte de que estoy parada aquí 55 años después, perdónenme todos los juristas, diplomáticos, letrados,
es por las mentiras de las organizaciones internacionales, que son una sarta de pérdida de tiempo y de ejercicios intelectuales interesantes que no llevan a nada. De manera que esto me trae a mi tema. Las organizaciones no gubernamentales se definen como ONG o NGOs en inglés, las organizaciones que no dependen, tienen que estar incorporadas de alguna manera a las leyes nacionales o locales, pero no dependen para nada del gobierno constituido de ese país. ¿Y por qué? La primera, lo que pude buscar históricamente, se fundó en Inglaterra en 1839. En esa época, aunque ya hacía 20 y tantos años de Waterloo y de haber vencido a Napoleón, realmente querían los ingleses, y sobre todo las inglesas, señoras, comenzar a proteger a los soldados que no tenían trabajo y demás. Eran organizaciones benéficas. El próximo gran empuje de organizaciones no gubernamentales fue por el sufragio femenino a principios del siglo XX, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Y hasta 1950 por ahí es que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas no le da el nombre que tenemos hoy en día de ONG, de organizaciones no gubernamentales o NGOs, que es cuando se establece ese nombre, esa rúbrica para las organizaciones no gubernamentales. Sin estas organizaciones no habría posibilidad de romper la inactividad, la corrupción y la pasividad de todos estos organismos continentales, en este caso, que no sirven para nada. Está muy bien que se tenga establecido la Constitución y lo que debería ser algún día, pero cuando Osvaldo Payá y Ofelia salieron a buscar firmas, es porque más nada funcionaba en Cuba. O cuando Marta Beatriz Roque convoca con René Gómez Manzano y Félix Bonet Carcasé a la Asamblea para promover una sociedad civil en Cuba. Señores, no servía para nada el gobierno, ya eso lo sabemos de memoria. Entonces, todos nosotros, en Miami particularmente, pero también en New Jersey, en Los Ángeles y en otras partes de este país, en España, en Madrid, hay una gran ayuda de ONGs a esfuerzos por establecer la sociedad civil en Cuba. Eso es un título un poquito confuso, porque lo que queremos es la libertad de Cuba. Sin la sociedad civil no puede haber libertad. Y el gobierno cubano destruyó todas las instituciones del país, todas, colegios, bancos, asociación de colonos, asociación de maestros, nada de eso pudo existir después que Castro tomó el poder. Así que nosotros nos decimos, los del Cuba Corps, fundado con Robert Menard en París, que fue el fundador de los Reporteros Sin Fronteras, un gran amigo, y yo vivía un poco en París en aquella época. Cómo se vive un poco en París no es fácil, pero costaba lo mismo en ese momento que tener un apartamento en Los Cayos o en Miami Beach. Y nosotros decidimos que París era más divertido. Entonces, gracias a eso, tuve la suerte de conocer a Robert Menard, que hacía mucho por la libertad de los periodistas en Cuba. Y en ese proceso me metí a ayudarlos en lo que podía, levantando fondos y demás. Bueno, este grupo que fundamos hace 10 años, empezó la idea. ¿Cómo empiezan estos grupos? Empiezan porque a mí me da la gana. Empiezan porque yo no quiero esperar por la OEA. Empiezan porque no me voy a sentar a esperar que otro haga lo que yo quiero. Entonces, una idea y es una pasión de lograr algo, lo que inventan estas organizaciones no gubernamentales. Entonces había 3 o 4 locos
aquí en Miami, hay más, pero esos 3 en particular, que nos unimos y al principio nos reuníamos en el Café Larios y en mi casa a sentar las pautas. José Antonio Font, de Alianza Democrática, nos ayudó muchísimo, Orlando Gutiérrez, brindándonos su programa de Radio República para hablar con los cubanos en la isla, y Ángel de Fana otra vez, que fue el espinazo de la primera ayuda que recibíamos, porque aquí no había millonarios aburridos, aquí había gente que sobraban los libros que habíamos leído y todo lo que habíamos estudiado, pero que queríamos actuar. Y hoy apoyamos a... Esto es injerencia. Injerencia en el sentido de que ayudamos en la forma que podemos, con cámaras digitales, con partes de computadora, con los libros que nos piden. Jean-François Revel, uno de ellos, que todos estos cubanos muy cultos de la isla, debo decirles, leen en francés. Y entonces son las cosas que averiguamos. ¿Cómo pasamos las ideas a 90 centavos el minuto en conversaciones telefónicas? Porque nada más funciona. El que tiene uso, saquen la cuenta como hablamos los cubanos, ¿qué diablo se hace cuando me dice el que ahora es presidente de Cuba Accord, tienes que hablar 10 minutos nada más? Y yo le digo, Mario, yo en mi vida he hablado 10 minutos nada más, pero es que 10 minutos son $10 y no tenemos presupuesto, no somos OEA, ni somos Naciones Unidas, ni somos el ECOSOC, por amor de la Virgen. No tenemos dinero. Entonces, lo que hicimos al principio, que lo que nosotros hablábamos, nosotros lo pagábamos. Y así fue. Pero un video de unos niños haciendo bailes sexuales, chiquillos de 5 o 6 años, nos hizo, ante la queja de Marta Beatriz Roque, por teléfono, con esta frase: Olga, esto es un desastre. Pensar, ¿y qué hacemos, Marta? Bueno, chica, ¿no se puede hacer algo por ayudar a estos niños? Digo, bueno, espérate, vamos a pensarlo y yo te llamo. Lo pensamos el grupito, que hacemos lo que nos da la gana, excepto que no tenemos dinero de verdad para hacer lo que nos da la gana. Y llamamos a Marta y le dijimos, ¿qué te parece si organizamos un programa de niños como una avenida o un vehículo, un instrumento de acción de todos ustedes, para reunir a los niños en la casa de alguien después del colegio y enseñarle un poco de yoga para calmarlos, enseñarles a respirar profundo, ponerles música clásica, buenos modales, desde que no se ponen los codos en la mesa hasta que no se habla con la boca llena, porque parte del esfuerzo descivilizador de un gobierno dictatorial es poner a la gente a nivel de animales, es poner a los chiquillos a decir malas palabras y atacarse con uñas y dientes, es hacer que se porten como animalitos. Entonces, empezó el programa de niños en el año 2009 y ya tenemos 12 por toda la isla, sirviendo a más de 450 niños. Cada grupo recibe, depende de lo que tengamos, alrededor de $100 mensuales. Y los vecinos de San Juan y Martínez, aquí en Miami, son los que nos dan el dinero para mandar al grupo de San Juan y Martínez. Y los de Matanzas, soy matancera de nacimiento, a Matanzas, etcétera. ¿Para qué sirven esto? No es que nosotros seamos como la Iglesia Católica, yo soy católica, que estemos haciendo beneficencia y cuidando de los niños. No. Esto es un método, un medio para llegar a un fin, como decía Armando. Entonces, fundamentalmente los programas de acción lo definen los disidentes y opositores cubanos. El Cuba Accord está asociado o es amigo de alrededor de 60 NGOs, ONGs en Cuba, y de 15 grupos en Miami.
En Miami hay alrededor de 300 organizaciones no gubernamentales cubanas. En Cuba hay 400. Y para mí eso es la señal más grande de que hay 400 cubanos que se les ocurrió, está bueno ya de esperar por ayuda exterior, por ayuda de la OEA o del que sea, que hay que trabajar. Y claro, Osvaldo Payá y Ofelia y Marta Beatriz Roque, por otro lado, son el mejor ejemplo del que no se sienta a esperar a que los liberen.